Eran casi las 12. El brillo del celular fue lo único que rompió la oscuridad en la cabina de Ricardo. Un viaje largo, CDM, Iza-Cuernavaca. La tarifa era demasiado buena para ser real. Y en este oficio, el hambre siempre le gana al miedo. Aceptó. El pasajero ya lo esperaba en la acera, pálido, con una chamarra de cuero que parecía haber visto mejores décadas. Se subió sin hacer ruido, trayendo consigo un frío que ni la calefacción pudo combatir. Pasando la caseta, el tipo empezó a hablar, pero no era charla de cliente, era una autopsia del camino. Hablaba de la mezcla asfáltica, de cómo el agua se filtra en las fisuras y cómo, a cierta velocidad, el caucho deja de ser tu aliado para volverse tu enemigo. Ricardo lo miraba por el retrovisor, pero cada vez que las luces de los postes iluminaban el asiento trasero, las facciones de Esteban parecían desdibujarse, como si estuviera hecho de humo y asfaltos. Llegaron a la pera. La neblina bajó como una cortina blanca, pesada. Esteban se inclinó hacia adelante y susurró: «Aquí es donde el suelo te traiciona». Describió con un detalle aterrador cómo un coche pierde el agar, cómo el metal se retuerce contra el muro de contención y cómo se siente el último aliento antes del impacto. Ricardo sintió un olor a aceite y caucho quemado, un olor que no venía de su motor, sino del asiento de atrás. En el vértice de la curva, donde el asfalto es negro por el caucho quemado, Esteban señaló una grieta, y mi vida se detuvo. El volante vibró violentamente, como si la carretera intentara reclamar el auto. Un olor a gasolina podrida inundó la cabina y los faros parpadearon al ritmo de un pulso que ya no debería existir. Ricardo quiso acelerar, pero sintió que el coche pesaba toneladas, como si arrastrara el metal sido de 1000 accidentes pasados sobre el frío concreto. ¿Sabías que bajo esta grava hay sangre?, preguntó Esteban con una calma aterradora. Habló de ingenieros que ignoraron con las pruebas de laboratorio y de cómo la avaricia convirtió esta curva en una trampa. Ricardo intentó frenar, pero el pedal se sentía esponjoso, sin respuesta, como si el sistema hidráulico se hubiera vuelto lodo. El pasajero soltó una risa seca, un sonido de piedras chocando entre sí, mientras las cruces a la orilla del camino parecían saludar al pasar. La neblina devoró el capó, el jefe se enqueció y la flecha de navegación empezó a dar vueltas sobre un vacío negro en el mapa. Esteban se desabrochó el cinturón. Gracias por el aventar. Hace mucho no sentía un motor vivo. El aire se volvió tan denso que era imposible respirar, saturado de la humedad de una tumba abierta bajo la lluvia eterna de la pera. Ricardo cerró los ojos, esperando un impacto que parecía inevitable mientras el frío le calaba hasta los huesos. Un parpadeo y el silencio regresó. Ricardo estaba solo frente a un muro de concreto raspado por 1000 choques. El asiento trasero estaba empapado de un líquido negro y aceitoso que se evaporaba, dejando una marca de quemadura en su pantalla. El viaje aparecía como completado. No hubo pago, solo una notificación final: pasajero entregado en su lugar de descanso. Ricardo nunca volvió a manejar de noche. Sabe que en el kilómetro 66 los muertos aún piden Uber para volver a casa.